Bueno, pues bienvenidos una vez más aquí a Sugar Creek en español. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ser parte de esta gran familia. Si esta es tu primera, segunda ocasión con nosotros, o si nos estás viendo en línea o nos vas a ver más adelante, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad en línea y de esta gran familia aquí presencial. Y hoy estamos en medio de una serie que hemos llamado Encuentros con Jesús. Y hemos tomado algunos de esos encuentros entre los muchos que la Biblia nos comenta acerca de Jesús en su tiempo aquí en la tierra. Pero hemos tomado algunos que creo que tienen esa capacidad de dejarnos algunas enseñanzas sumamente importantes para cada uno de nosotros. Y quiero empezar comentándoles algo que vino a mi memoria cuando estaba estudiando este pasaje que vamos a ver hoy. Y debo de decir que una de las mujeres que más marcó mi vida, una de las mujeres que más impacto tuvo en mí de alguna manera, fue una mujer de la calle. Sí, así como lo escuchan. Una de las mujeres que más impactó mi vida y que más recuerdo hasta el día de hoy fue una mujer de la calle. Nunca supe su nombre, para serles sincero, solamente en el barrio, en la ciudad donde yo me crecí, la conocíamos como la China. Y la China era una de estas mujeres que nadie quería tener cerca. Era una mujer que lastimosamente las drogas, los vicios, la habían atrapado en ese mundo. Y era una mujer que constantemente las personas se apartaban cuando la veían venir. De hecho, algunos niños le teníamos hasta cierto punto miedo y nos cruzábamos la acera cuando veíamos que la China venía enfrente de nosotros. Y era ese tipo de personas que todo mundo señala, que todo mundo está o que siempre tienen algo que decir. Y la China era una mujer que se había ganado su reputación precisamente por ser una persona bastante problemática. Era una mujer que se peleaba por todo y con todos. En muchas ocasiones la vimos con sus ropas rasgadas, peleándose en la calle. Era una mujer que si tú le hacías algo, inmediatamente te insultaba, te decía hasta de lo que te ibas a morir. Y una de las cosas que recuerdo de ella era cómo teníamos miedo y de cómo la gente nos decía que teníamos que tenerle miedo porque era una mujer peligrosa. Lastimosamente ella estaba viviendo en una situación muy deplorable. Cada día la veíamos más consumida debido a su dependencia a las drogas. En muchas ocasiones la habíamos visto o escuchamos historias en las cuales la China llegó a robarle a algunas personas o a herir a punta de cuchilla a algunas personas por intentar robarles para poder seguir manteniendo su vicio. Y no solamente eso, sino que llegó a tal punto esta situación que la China en más de alguna ocasión llegó a venderse, a prostituirse para poder sostener este vicio que la tenía atrapada. Y era una mujer que la sociedad siempre señalaba, que la sociedad siempre tenía algo que decir acerca de ella. No te acerques, es una mujer peligrosa, es una mujer que no te conviene tener como amiga. Y por alguna razón, quizás porque éramos de las pocas familias cristianas, seguidoras de Jesús en el lugar donde nosotros nos crecimos, ella de vez en cuando llegaba a nuestra casa a pedir agua o a sentarse simplemente en la acera para platicar con nosotros, quizás a descansar o a veces a pedir un poco de comida. Y nosotros siempre le dábamos y siempre teníamos 5 minutos para la China. Así es que con nosotros se llevaba relativamente bien. Pero recuerdo una vez que ella llegó con los ojos muy cansados. Llegó llorando, llegó diciendo que estaba cansada de cómo la sociedad la veía. Cansada de ser siempre el hazmerreír de todos, de que la gente siempre la señalara. Cansada de la vida que estaba llevando y cansada de todas las cosas que estaban sucediendo en su vida. Y en ese primer momento, nosotros inocentemente, o quizás Dios de alguna manera obrando, nosotros quisimos ayudarla y le dijimos de que íbamos a permitirle que se quedara en nuestra casa por algún tiempo. Y una de las cosas que debo de decir es que abrimos las puertas de la casa a esta mujer
Y durante algún tiempo, los que han estado o han visto a una persona en el mundo de las drogas sabrán que cuando una persona está tratando de desintoxicarse es una situación muy terrible, es una situación muy difícil. Y después de pasar este tiempo de aproximadamente 15 días de desintoxicación, de largas noches con fiebres muy altas, con gritos, con dolores, con convulsiones y muchísimas cosas más que no tengo tiempo de contarles, poco a poco fuimos viendo cómo Dios iba obrando en la vida de la China. Pero a pesar de que Dios estaba empezando a obrar un pequeño cambio que apenas se empezaba a notar, la desconfianza en nuestros corazones todavía permanecía. De hecho, tengo vergüenza de reconocerlo, pero fallaría en no reconocer que yo era el principal desconfiado de tener a esa mujer en mi casa. Y una de las primeras cosas que yo hice cuando le abrimos las puertas de mi casa a esta mujer para intentar ayudarla fue esconder todos los objetos de valor. Todos. Hasta lo que no valía tanto lo escondí. Pero una de las cosas que también hice o hacía es que por las noches tomaba precauciones extra y escondía los cuchillos de mi casa por cualquier cosa, por si se despertaba en la noche o intentaba hacernos algo. Y además de eso, nosotros esperábamos a que ella estuviera cerca de la puerta para yo ir y echarle llave para que se diera cuenta de que estaba enllavada junto con nosotros, se le olvidara tratar de hacer cualquier cosa. Y a pesar de que Dios estaba intentando obrar un cambio, para mí era muy difícil quitar la etiqueta con la cual yo había conocido a esta mujer. Durante algún tiempo ella estuvo intentando ganarse nuestra confianza, intentando congraciarse con nosotros, y de repente nos preguntaba: ¿quieres que haga limpieza en tu cuarto? ¿Quieres que te ayude a cocinar? ¿Quieres que te ayude a lavar? Y ella estaba como tratando de congraciarse con nosotros y tratando de ayudar en las tareas de la casa. Pero lo primero que nosotros pensábamos, o lo primero que yo pensaba es: a lo mejor quiere ver qué es lo que tenemos para robárselo. O a lo mejor está tratando de ganarse nuestra confianza, y cuando nosotros nos demos la espalda nos va a clavar un cuchillo. No sé si en sentido figurado o en sentido literal. Pero eso era lo que nosotros pensábamos, lo que yo pensaba acerca de la China. Y ella, lo único que estaba tratando de hacer era salir de esa situación. Vez tras vez, la China, por más que nosotros descuidábamos o desconfiábamos de ella, a pesar de que estábamos en esta tensión entre tratar de ayudar a una persona que desesperadamente necesitaba ayuda y desconfiar por la experiencia que habíamos tenido en el pasado, estábamos en esta situación, en esta tensión entre no sabíamos hacia qué lado inclinarnos, no sabíamos si debíamos ayudarla o si necesitábamos desconfiar. Pero en medio de todo eso, la China cada vez nos sorprendía, y ella nos hacía ver que lo que ella quería era simplemente ser ayudada y ser aceptada. Ahora, el deseo de ser aceptados, eso es una necesidad universal. Cada uno de nosotros queremos sentirnos aceptados, queremos sentirnos valorados, queremos sentirnos amados. Y en esta búsqueda de aceptación hay algo que nosotros siempre compartimos. Y es que no importa si tú vienes de una cultura diferente, tienes una edad diferente, no importa la cultura de donde venimos, la edad que tenemos, no importa de dónde nos crecimos o la situación, todos y cada uno de nosotros queremos sentirnos aceptados. Todos queremos sentirnos valorados. Y a medida que nosotros crecemos, esta necesidad de aceptación o esta necesidad de sentirnos valorados no cambia. Es decir, no desaparece, sino que cambia. Porque cuando nosotros estamos pequeños, tratamos de ganarnos la aprobación, la aceptación de nuestros padres. Pero a medida que nosotros vamos creciendo, tratamos de buscar ya no la aprobación de nuestros padres, sino la aprobación de nuestros amigos. O tratamos de buscar la aceptación por medio de nuestros logros profesionales o de nuestros logros personales. Tratamos de ser parte de un grupo social, tratamos de ser parte de la sociedad y tratamos de sentir que pertenecemos a algún lugar. Sin embargo, a medida que nosotros crecemos, nos damos cuenta de que en esta búsqueda de aceptación nos encontramos con algo que es inevitable, y es el desprecio.
El desprecio es algo con lo que siempre nosotros nos hemos topado. Y una de las cosas que debo decir es que el desprecio es algo que nadie disfruta, pero todos experimentamos. El desprecio es algo que nadie disfruta. Ninguno de nosotros está aquí diciendo, ay, a mí me gustaría que me despreciaran. No, no es algo que no disfrutamos. Pero todos, de alguna manera, los que estamos acá, los que nos ven en línea, es algo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Es una experiencia universal, así también como dolorosa. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido esa sensación de no ser lo suficientemente buenos, de no dar el ancho, y ya sea en la escuela, en el trabajo, en nuestro grupo de amigos o incluso en la sociedad. Muchas veces nosotros hemos experimentado el peso del desprecio de otras personas. Y a pesar de que el desprecio puede manifestarse de diversas maneras y puede tener muchas causas, hay tres que me gustaría que veamos en esta tarde. Y una de ellas es que una de las razones por las cuales experimentamos el desprecio es por nuestros errores y por nuestros pecados pasados. Por nuestros errores y nuestros pecados pasados. Cuando tú y yo cometemos un error, cuando tú y yo cometemos un pecado, eso marca nuestra reputación y hasta cierto punto moldea también nuestra identidad, dejándonos expuestos al rechazo y al juicio de la sociedad o de la comunidad donde nosotros vivimos. A lo mejor esto es algo que haya pasado por alguna mala decisión que tú tomaste, o quizá por una palabra o una expresión que utilizaste que no debiste de utilizarla, o por algo que hiciste, o por algo que dejaste de hacer. Pensemos en un joven que, debido a la presión social que sus compañeros ejercen en él, de repente, tratando de ser parte de un grupo, hace cosas indebidas y es sorprendido robando o intentando robar. Y esa mancha que ese joven de repente tiene en su haber es algo que no solamente le afecta en ese momento, sino que es algo que lo va a acompañar y lo va a marcar por muchísimo tiempo durante el resto de su vida. Otra razón por la cual nosotros experimentamos el desprecio es por nuestras apariencias. Y tú no me dejarás mentir, vivimos en una sociedad donde le da mucho poder a las apariencias. De dónde tú vienes, la ropa que vistes, cómo tú te ves y el auto que conduces, la casa que tienes, y las apariencias se han vuelto en algo que dice si tú aceptas a una persona o tú desprecias a una persona. Y lo que las redes sociales han hecho es que han maximizado ese sentimiento de despreciar a otros por sus apariencias. Otra de las razones por las cuales experimentamos el desprecio es por las circunstancias de la vida. Las circunstancias de la vida generalmente son cosas que nosotros no podemos controlar. Ya sea que hayas perdido tu trabajo y que a pesar de que tú estás tratando de encontrar nuevamente una fuente de ingresos y no lo logras, cuando tú empiezas a recibir cada uno de esos boletas de pago y no puedes cumplir con tus pagos, empiezas a sentirte como que has fallado como hombre, como que has fallado como proveedor, como que has fallado como cabeza del hogar. Quizá en algún momento hemos sido migrantes que llegamos aquí, como la mayoría de nosotros, y simplemente por el hecho de ser migrantes hemos sido etiquetados, hemos sido hechos a un lado, porque las circunstancias de la vida nos llevaron a emigrar de nuestro país. Quizá en algún momento tuviste que divorciarte de una persona, de tu expareja, y crees que esas circunstancias que te obligaron a divorciarte o a pedir el divorcio te manchó tu récord o manchó tu vida, y poco a poco la sociedad no ve a nadie más o a nada más sino a una persona que se divorció. Y el problema es que cuando nosotros empezamos a notar cada una de estas cosas, empezamos a ponerle etiqueta a las personas. Y ya no vemos a las personas por su historia, ya no vemos a las personas por la lucha que están viviendo, por las victorias, ya no vemos a las personas por sus sueños, ya no vemos a las personas por su vida, sino que lo único que vemos o lo único a lo que reducimos a las personas es a una etiqueta que habla de una circunstancia o de un error que cometieron. Y el problema es ese, que el desprecio nos lleva a etiquetar a las personas y nos aleja de la realidad.
el desprecio nos lleva a etiquetar a las personas y nos aleja de la realidad. Porque terminamos ya no viendo a la persona, ya no viendo sus valores, ya no viendo su historia, sino que lo único que podemos ver es el fracasado, el inútil, el que no pudo continuar con su matrimonio, aquel que falló en montar una empresa, aquel que ha tenido este y este problema. Y lo único que hacemos es que reducimos a la persona a simplemente una etiqueta. Y todos hemos llegado a utilizar etiquetas. Independientemente de dónde nosotros estamos, las etiquetas es algo que nosotros acostumbramos muchísimo a hacer en nuestra sociedad. Y el problema de esto es que esto nos aleja de la realidad, porque aleja a las personas del valor que realmente tenemos y reduce a esas personas a simplemente una etiqueta. Y al final las etiquetas nos atan, las etiquetas nos definen. Las etiquetas nos encajonan, nos atrapan entre un error que nosotros cometimos y que quizá deberíamos de olvidar, pero la sociedad no nos lo permite. Y en lugar de ver, como les decía, a la persona y sus luchas, sus esfuerzos, lo único que vemos constantemente es ese error que marcó su vida. Y el problema con las etiquetas es que crean esta barrera que no permite el cambio. Crean esta barrera que no permite que una vez que la sociedad te ha puesto una etiqueta, es muy difícil que tú puedas cortarla para poder cambiar. Es muy difícil que cuando la sociedad o las personas te han puesto una etiqueta o tú mismo te has puesto una etiqueta, es muy difícil poder cambiar eso y poder redimirnos y demostrar que somos mucho más que una etiqueta. Y quizás tú estás batallando el día de hoy con una etiqueta que la sociedad te ha puesto. Quizás una etiqueta que tú mismo te has puesto. Y el problema es que cuando nosotros nos conocemos o nos reconocemos por una etiqueta, es muy difícil que nosotros podamos cambiar o que podamos redimirnos. Porque cuando nosotros manejamos etiquetas entre nosotros o entre las personas, lo que termina sucediendo es que las relaciones se cierran, las puertas se cierran, porque nadie quiere relacionarse con una persona que su historia ha sido dañada, que su vida ha sido marcada con una etiqueta, porque muchas veces nosotros terminamos diciendo, dime con quién andas y te diré. Y eso es lo que nosotros manejamos. Y lo que terminamos haciendo es tratar de alejarnos de las personas que tienen etiquetas. Pero la historia que vamos a ver ahora en Lucas capítulo 19 versículos 1 en adelante ilustra no solamente lo que yo les estoy diciendo, sino que es una historia que nos deja entrever cómo a veces un encuentro casual, entre comillas, puede cambiar y transformar la historia de alguien que la vida y que la sociedad ha marcado y ha etiquetado. Y en este pasaje, muy conocido por cierto, la historia de Zaqueo, de hecho hay una canción que todos conocemos, los que fuimos a la escuela dominical, de Zaqueo, que era un chaparrito y que vivía en Jericó y que Jesús pasaba por ahí. ¿Sí? Se la saben, yo sé que sí. Entonces, esta historia nos habla precisamente acerca de estas etiquetas que la sociedad te impone en muchas ocasiones. Y mira cómo dice el versículo 1. Dice el versículo 1 del capítulo 19: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Ahora, detengámonos ahí un momento. Una de las cosas que debo de decir es que a menudo nosotros tenemos encuentros con Dios que parecen casuales, pero más que casualidad tienen toda la intencionalidad de parte de Dios. Y es que es eso. Los encuentros con Dios tienen apariencia de casualidad, pero demuestran total intencionalidad. Y a menudo cuando nosotros tenemos estos encuentros que para nosotros son casualidad, nos damos cuenta de que Dios es el que está interviniendo directamente en nuestras vidas, con total intencionalidad, con total deseo de ofrecernos una oportunidad para redimirnos y para cambiar nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que sucede en este pasaje. Ahora, ustedes dirán,
¿por qué estoy diciendo esto? Porque el versículo que acabábamos de leer dice de que Jesús llegó a Jericó en su camino hacia Jerusalén, pero una de las cosas interesantes que estaba viendo en un mapa, y ustedes lo pueden ver más adelante en un mapa, cuando Jesús viene hacia Jerusalén, Él se desvía para pasar por Jericó. Jesús hubiera podido cortar camino, hubiera podido llegar más rápido a Jerusalén, llegando a otra ciudad más cercana, pero Él decide ir a Jericó, mostrando la intencionalidad que Él tenía de encontrarse con Zaqueo. Porque Jesús sabía que Zaqueo iba a estar ahí, sabía acerca de su pasado, sabía de la necesidad de Zaqueo, y Él decide mostrar una completa intencionalidad, demostrando que Jesús tenía un propósito con este hombre. Y es lo mismo que sucede con nosotros en muchas ocasiones. Nosotros podemos sentir que a veces hay casualidades de la vida que nos hacen encontrarnos con Dios, pero no hay casualidades en Dios. Las casualidades que nosotros conocemos tienen detrás de ella la intencionalidad de Dios de encontrarse con nosotros y ofrecernos una oportunidad para cambiar nuestras vidas. Así es que quizá para Zaqueo y quizá para la multitud, simplemente era una oportunidad de ver a alguien popular, de ver a alguien famoso, de ver a un maestro que iba a pasar por allí, y Zaqueo, él decide que iba a hacer todo lo posible para poder ver a este hombre. Pero para Jesús y para nosotros que estamos leyendo este pasaje nos demuestra que Jesús tenía toda la intención de encontrarse con Zaqueo. No era una casualidad, no era algo fortuito, no era algo que no se esperaba. Jesús ya había planificado esto, y lo mismo sucede cuando Jesús se encuentra con nosotros. Eso es algo que Dios ya ha planificado de antemano. Así es que Jesús sabía esto, y más que un encuentro casual, es una cita divina. Ahora, Zaqueo era jefe de los publicanos, es decir, él era como el encargado de los cobradores de impuestos de esa ciudad, una ciudad muy rica, por cierto. Pero lo que sucedía es que Zaqueo era un judío que él había recibido permiso de los romanos para poder cobrar los impuestos a su propio pueblo. Y esto hacía que Zaqueo no solamente se había enriquecido por causa de que cobraban más de los impuestos que ellos debían de cobrar, sino que ellos eran considerados como traidores, eran considerados como ladrones, porque bueno, de hecho lo eran traidores y eran ladrones porque cobraban mucho más de lo que necesitaban. Pero la sociedad los había etiquetado como ladrones, como traidores, como gente indigna, como gente que no se merecía ningún tipo de consideración o ningún tipo de respeto. Así es que Zaqueo, como en la vida de muchos de nosotros, las etiquetas y el desprecio impuestos por la sociedad estaban profundamente arraigadas. Pero un día Zaqueo escucha que Jesús va a pasar por Jericó, y él decide que él quiere ver a Jesús. Él no espera encontrarse con Jesús, él no sabe que Jesús está allí buscándolo a él, pero él decide que él quiere ver a Jesús. Y había algo que llamaba la atención de Jesús, en Jesús. ¿Cómo es? Había algo que llamaba la atención a Zaqueo de Jesús. Quizá era porque probablemente Zaqueo había escuchado acerca de estas historias en las cuales Jesús parecía aceptar a aquellas personas que la sociedad y que los religiosos tendían a hacer a un lado o que tendían a despreciar. Así es que Zaqueo se encuentra con esta oportunidad única en la vida, y él decide tomar esta oportunidad. Y él dice: no importa lo que yo tenga que hacer, yo tengo que ver a este hombre. Es una decisión que él toma. Ahora, eso es lo que sucede exactamente con nosotros. En muchas ocasiones Dios muestra total intencionalidad en nuestras vidas al acercarse a nosotros, pero la decisión de aprovechar una oportunidad o un encuentro con Jesús, eso es algo que solamente tú y yo podemos tomar. De hecho, eso fue lo que sucedió con Zaqueo, porque es nuestra decisión aprovechar o desaprovechar la oportunidad de un encuentro con Jesús. Es nuestra decisión, tuya y mía,
la oportunidad de aprovechar o desaprovechar la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Así es que Zaqueo, él decide que él va a aprovechar esta oportunidad que tiene de ver a este hombre. Mira lo que él termina haciendo en el versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Ahora, quizá para ti y para mí esto no signifique gran cosa, pero este acto de correr adelante, probablemente Zaqueo tenía que ir haciendo a un lado a las personas debido a la multitud que seguía a Jesús. Zaqueo probablemente iba apartando a las personas hacia un lado para poder ir hacia adelante y luego subirse a este árbol. La Biblia no dice de que habían otras personas, pero ¿qué te parece si imaginamos de que quizá habían más personas en ese árbol y Zaqueo tuvo que pelear por un lugar para poder ver a Jesús? No lo sabemos. Pero la idea de que Zaqueo estaba totalmente decidido a tener un lugar para ver a Jesús, eso es algo que no podemos negar. Él decidió aprovechar esa oportunidad y esa oportunidad es algo sorprendente. ¿Por qué? Porque todo lo que Zaqueo hace, aunque a nosotros nos parezca insignificante, en la cultura, en el contexto de la posición que Zaqueo tenía, se esperaba que una figura pública, que una figura hasta cierto punto política, tuviera o actuara con respeto y decoro. Y Zaqueo le importa un comino todo eso y él decide a un lado toda la gente, a un lado lo que puedan decir, de todos modos ya hablan mal de mí, de todos modos la sociedad ya me desprecia, no voy a perder la oportunidad de ver a este Jesús que dicen que acepta a aquellos que la sociedad desprecia. Y Zaqueo aprovecha esta oportunidad y él se sube al árbol de sicómoro. Y cuando Jesús llega a ese árbol, él no solamente ve a Zaqueo, sino que él le habla y le dice que descienda y lo llama por su nombre. Ahora, para Zaqueo esta experiencia de que Jesús le llamara por su nombre es algo conmovedor. Porque tú y yo no sabemos en cuántas ocasiones el nombre de Zaqueo era mencionado con desprecio. Tú y yo no sabemos en cuántas ocasiones la sociedad había utilizado el nombre de Zaqueo para comparar a otras personas con el peor ladrón o con la peor persona con la que tú te podías juntar. Así es que Zaqueo está allí y después de haber durante años escuchado su nombre y su nombre ser relacionado con el desprecio, con las etiquetas, él por primera vez en muchos años escucha a alguien, escucha a Jesús decir su nombre con cierto cariño. Porque Jesús no le dice, ladrón, bájate de ahí porque hoy me voy a quedar en tu casa. No le dice, publicano, bájate de ahí porque tienes que darme donde posar. No, Jesús por primera vez utiliza un tono familiar con Zaqueo. Quizá un tono como de alguien que hace tiempo no ve a su amigo del alma. Y le dice, Zaqueo, baja de ahí. Hoy quiero quedarme en tu casa. Por primera vez en mucho tiempo, Zaqueo escucha a alguien que se dirige a él con ternura, con confianza, con familiaridad. Y eso nos hace a nosotros pensar en esto, que ni tu reputación ni tu pasado obstaculizan el deseo de Jesús de tener una relación contigo. Ni tu reputación ni tu pasado obstaculizan el deseo de Jesús de tener una relación contigo. Jesús está allí llamando a Zaqueo. Jesús está allí diciéndole a Zaqueo que él necesita posar en su casa. Y mira cómo lo dice el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahora, probablemente lo que las personas menos querían o menos esperaban era a Jesús teniendo que ver algo con un hombre como Zaqueo.
Sin embargo, una de las cosas que nosotros vemos acá es que Jesús no solamente se atreve a dirigirle la palabra, sino que además de eso, Él demuestra que Zaqueo era digno de su tiempo, era digno de su atención, y por si eso fuera poco, era digno de quedarse en la casa de Zaqueo. Y esto nos demuestra que la misericordia de Dios, el deseo de Jesús de darnos una oportunidad que la sociedad quizás nos ha negado, eso es algo que nada ni nadie puede cortar. Eso es algo que ni siquiera nuestro pasado ni nuestros errores nos pueden quitar. Y en segundo lugar, esto nos enseña algo que es sumamente poderoso, porque Jesús está yendo en contra de las normas sociales, está yendo en contra de las normas religiosas, porque era considerado que una persona santa no podía relacionarse con pecadores. Una persona santa que era seguidora de Dios no podía relacionarse con personas que estaban perdidas o que no tenían ya compostura o que no tenían arreglo. Y Zaqueo era considerado una de estas personas. Y esto debe de llevarnos a nosotros a reflexionar cómo tú y yo vemos a las personas que todavía no conocen a Jesús. Porque Jesús lo que hace es que Él se relaciona con aquellas personas desde el punto de vista del amor y del respeto, extendiéndoles el amor de Dios, que es lo que puede producir un cambio. En cambio, los religiosos lo único que hacen es criticar a alguien que está tratando de rescatar a una persona que necesita del amor de Dios. Y esto es algo sumamente interesante, porque la reacción de la multitud debe de llevarnos a reflexionar cómo tú y yo actuamos cuando vemos a Dios obrando en la vida de alguien. Ahora, este relato, por mucho que nosotros queramos verlo así, no es solamente un relato de aceptación. De hecho, es un relato de transformación y de cambio de vida. Y la decisión de Jesús de entrar en la casa de Zaqueo no es sino el comienzo de un cambio notable en la vida de Zaqueo. Y una de las cosas que nosotros podemos ver en los versículos siguientes es que la forma en la que Jesús trata a Zaqueo no cambia solamente la percepción de las personas que estaban a su alrededor, sino que también cambia la forma en la que Zaqueo se ve a sí mismo. Y empieza Zaqueo a externar el cambio que se estaba dando en su interior debido al amor mostrado por Cristo Jesús. Y mira lo que dice el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto es sumamente interesante, porque nos lleva a pensar en esto, que un cambio interior siempre irá acompañado de una reacción exterior. Un cambio interior siempre irá acompañado de una reacción exterior. Lo vemos nosotros en Zaqueo y lo hemos visto en cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros nos encontramos con Jesús, siempre habrá un cambio en nosotros que no solamente va a cambiar nuestro interior, no solamente va a cambiar nuestra vida privada, no solamente va a cambiar la forma en la que pensamos, sino que también va a cambiar ese encuentro con Jesús, va a cambiar la forma en la que nosotros nos relacionamos con los demás y la forma en la que nosotros actuamos con las personas que están a nuestro alrededor. No existe una sola persona que haya tenido un encuentro verdadero con Jesús que diga que solamente ha cambiado en el interior y que su exterior queda sin ningún cambio. Todas las personas que han tenido un encuentro verdadero con Cristo han tenido un cambio interior que se refleja en las acciones, en cómo se relacionan con las demás personas. Eso es un principio que no podemos nosotros evitar. Es un principio que siempre va a suceder. Y después de que Jesús se encuentra con Zaqueo, Él externa este cambio que ya ha estado sucediendo en su corazón. Y Él dice que no solamente va a dar la mitad de su dinero a los pobres, sino que Él también va a devolver 4 veces más a aquellas personas que Él haya defraudado. Esto es algo sumamente increíble. Y es sumamente interesante ver un contraste que ustedes recordarán. El domingo pasado el pastor Juan Carlos estaba hablando acerca de este joven rico y de cómo este joven rico aparentemente había hecho todo bien, había guardado todos los mandamientos, y se le acerca a Jesús y le dice: ¿cómo voy a heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿has guardado todos estos mandamientos? Y él dice: sí, he sido perfecto toda mi vida. Y Jesús le dice: entonces,
vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y me sigues. ¿Y qué es lo que hizo el joven rico? Él tomó y se fue, porque su corazón estaba aferrado a las riquezas. Pero en cambio con Zaqueo, que es también una persona rica, con Zaqueo sucede todo lo contrario. Sin que Jesús tenga que pedirle o decirle nada, él decide externar el cambio que había en su interior. Y él dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y con la otra mitad voy a reparar el daño que he hecho. Y esto lo que nos lleva a pensar es cómo podemos ver un contraste entre una persona que, a pesar de que está haciendo las cosas bien, pero no tiene el corazón en el lugar correcto, en cambio una persona que aparentemente ha hecho todo en su vida mal, cómo puede ser transformado después de poner su corazón y su mirada en el único que puede cambiar las vidas, que es Cristo Jesús. Y es un contraste sumamente interesante, porque este contraste nos habla acerca de que el problema no es el dinero, el problema es el corazón de las personas. Entonces, un encuentro con Jesús tiene la oportunidad de transformar radicalmente a las personas desde su interior y reflejarlo en el externo de sus vidas, como en el caso de Zaqueo. Estas personas eran vistas como malhechores, como ladrones, y un encuentro con Jesús termina convirtiéndolos en benefactores y protectores de los vulnerables. Y eso cambia la dinámica, eso cambia la forma en la que las personas ven. Y por un momento pareciera ser que Zaqueo ya no es la misma persona. Y eso es lo que sucede con cada uno de nosotros. Porque en Jesús, y solamente en Jesús, la mancha y desprecios pasados se vuelven solo pasado. En Jesús, la mancha y desprecios pasados se vuelven solo pasado. Zaqueo ya no es la misma persona. Zaqueo ha llegado a un punto en el cual él decide cambiar su vida, y ese encuentro con Jesús le da el cambio que ni siquiera el dinero, ni siquiera los religiosos pudieron otorgarle. Y mira lo que Jesús termina diciendo en esta historia. El versículo 9 y 10 dice, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, al entrar en la casa de Zaqueo, al compartir la mesa con Zaqueo, no solamente le ofrece aceptación, sino que reafirma su identidad, le devuelve la dignidad. Y además de eso, lo reconecta con su fe y lo reconecta con Dios. Y esto es algo crucial para cada uno de nosotros. Porque a pesar de que la sociedad nos imponga etiquetas, y a pesar de que nosotros estemos marcados o manchados por errores de nuestro pasado, Jesús puede transformar cualquier cosa que nosotros hayamos vivido. En otras palabras, las manchas del pasado y el desprecio en Jesús no solo son borradas, sino que se convierten en testimonios del poder transformador que solamente un encuentro con Jesús nos pueden otorgar. Y eso es lo que tú y yo disfrutamos cuando nos acercamos a Dios. Eso es lo que nos asegura un encuentro con Jesús. Ahora, al principio les estaba hablando acerca de esta mujer, acerca de la china. Y ustedes dirán, Joel, esa historia de Zaqueo es muy vieja, esa historia es algo que solamente se encuentra en la Biblia. Pero después de mucho batallar con la china, nosotros empezamos a orar por ella, empezamos a orar con ella. Y en algún momento de su vida, la china decidió que el único que podía cambiar las etiquetas que la sociedad o que ella misma había impuesto sobre ella era Jesús. Y ella terminó rindiendo su vida a Cristo, empezó a ir con nosotros, empezó a ganarse un lugar en nuestra casa, y ella empezó a asistir a la iglesia. Se convirtió en parte de la dinámica de nuestro hogar. Y tiempo después, la china decidió reconectarse con una hermana que tenía en México y que, debido a su situación y a sus problemas, habían perdido contacto. Pero ella decide reconectarse y en algún momento nos dice, voy a irme hacia México donde está mi hermana. Nosotros creíamos de que esa era la historia, el final de la historia de la china. Pero la verdad es que Dios tenía cosas más interesantes y más poderosas con ella.
Meses después, quizás diré un año después, volvimos a ver a la china que había regresado a El Salvador. Y ella se veía completamente diferente. Se veía una mujer completamente nueva. No la hubiéramos reconocido. De hecho, yo no la reconocí cuando llegó a la casa. Y lo que había sucedido es que esta mujer había permitido que Dios cambiara su vida y transformara su vida desde adentro hacia afuera. Y no solamente Dios le había dado un nuevo comienzo, Dios había permitido que se casara, Dios había continuado el trabajo que estaba haciendo en su vida, y ella ahora era una mujer completamente diferente. Lo que sucede cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús es algo que no podemos negar. Y no es solamente algo que nosotros encontramos en la Biblia, es algo que sucede cada día y que lo podemos ver en las bancas de aquí de Sugar Creek. Tu vida y mi vida son testimonios de cómo Dios ha cambiado y transformado nuestras vidas. Y una de las cosas que nosotros no debemos olvidar es que en el trayecto de que Dios cambie nuestras vidas, no debemos olvidar que hay otros también que necesitan ser cambiados. Así es que hay 3 cosas que me gustaría aconsejarte en esta tarde, y con esto termino. Número uno es ese. ¿Cuál creen que es? Evita usar etiquetas donde Dios usa nombres. Evita usar etiquetas donde Dios usa nombres. Uno de los peores errores que nosotros podemos cometer como seguidores de Jesús es etiquetar a otros. Y aun cuando no seas seguidor de Jesús, lo más bajo o lo peor que nosotros podemos hacer es etiquetar a otras personas, ahondando más la herida que la sociedad ya está causando en la vida de las personas. Porque lo que estamos haciendo al etiquetar a las personas es atándolas más a un pasado de errores. Número 2, nunca olvides de dónde Jesús te rescató. Nunca olvides de dónde Jesús te rescató. En muchas ocasiones, cuando ya nosotros hemos cambiado y nuestra vida ha sido transformada, olvidamos que nosotros también éramos parte de esos que la sociedad había etiquetado. Y en muchas ocasiones lo que hacemos ahora que estamos bien es que nos sentamos y ahora somos nosotros los que despreciamos. Y ahora somos nosotros los que miramos hacia abajo porque creemos que somos mejor o más morales o más buenos que las otras personas que todavía no conocen de Jesús. Pero no debemos olvidar que la misma gracia que salvó a Zaqueo, la misma gracia que cambió a la china, la misma gracia que te cambió a ti, es la misma gracia que puede cambiar y transformar la vida de los que están afuera. Y en último lugar, nunca desaproveches la oportunidad de un encuentro con Jesús. Nunca desaproveches la oportunidad de un encuentro con Jesús. A lo mejor tú ya eres un seguidor de Jesús y has olvidado parte de esto, pero déjame decirte que Dios quiere encontrarse todos los días contigo para asegurarse que tú reconoces el valor que Dios, no tú, no la sociedad, no las etiquetas, sino Dios ha puesto en tu vida. Y si tú estás aquí el día de hoy y todavía no conoces a Jesús, me encantaría ayudarte a romper con las etiquetas que la sociedad te ha impuesto por una etiqueta mucho mejor que solamente Jesús puede darte, y esa etiqueta es hijo o hija de Dios. Si ese es tu deseo hoy, saliendo por esas puertas tenemos un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos, y nos encantaría orar por ti al final de este servicio. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de conocerte, de tener una relación contigo. Y a pesar, Señor, que en muchas ocasiones sentimos que las casualidades nos acercan a ti, Señor, nada está más alejado de la realidad. Eres tú obrando detrás de las cortinas para poder tener una relación con nosotros. Y a pesar, Señor, de nuestros errores pasados, a pesar de las etiquetas que la sociedad, que las personas han impuesto sobre nosotros, o a pesar, Señor, de nosotros haber puesto etiquetas sobre nosotros, Señor, tú desechas todo eso y decides ocultarlo, olvidarlo, Señor, para tener una relación contigo. Tu palabra dice, Señor, que tú has tomado nuestros pecados y los has echado en lo profundo del mar, y eso, Señor, es lo que tú deseas hacer con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos hagas recordar siempre que tú tienes un propósito más allá de lo que nosotros pensamos. En el nombre de Jesús, amén.